Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, en el espacio de los medios de comunicación, en esta interesante entrevista, en este diálogo que vamos a mantener con el abogado Jaime Nebot Sadi, quien por demás es conocido a nivel nacional como líder político ecuatoriano, líder político que durante varias décadas ha destacado por su impulso, por su fuerza y más que todo por ese liderazgo que tiene enraizado básicamente en la ciudad de Guayaquil, posteriormente Guayas y a nivel nacional y no decirlo a nivel internacional. Exalcalde de Guayaquil, y en esta ocasión nos acompaña en un diálogo que lo vamos a compartir, como se decía al inicio, con SECREA, con sus 45 canales de televisión socios, y adicionalmente a eso con la participación de Wilson Moposita Garcés de Radio Sonorama, de Eduardo Mendoza de Radio I99 y de Alan Catey de Radio Sucesos y Telesucesos. Un gusto acompañarte con todos ustedes, amigos, a fin de dialogar en esta breve introducción. Mi querido Jaime, bienvenido. Un gusto que estés con nosotros. Un saludo muy cordial a todos ustedes y a través de ustedes al pueblo ecuatoriano, porque veo el amplio espectro que involucran poblacionalmente a tan valiosos medios de comunicación. Buenos días con todos ustedes también y a su disposición para contestar su pregunta. Muy gentil, muchísimas gracias. Vamos a analizar el diálogo en tres partes. La primera parte sobre el tema específico de la destitución de la exministra María Paula Romo. Posteriormente, una segunda parte sobre el manejo de la pandemia, sobre el COVID-19 y finalmente el proceso electoral 2021. En la primera parte, mi estimado abogado Jaime Nebot, me permito hacer una primera pregunta para que el diálogo vaya fluyendo. El Partido Social Cristiano votó por la destitución de María Paula Romo. ¿Estos votos obedecen al castigo por un error político en las protestas del 2019 o simplemente por intereses frente a las próximas elecciones? Enseguida contesto tu pregunta, Roberto, pero quisiera que incluyan un capítulo que para mí es más importante de todos: cómo salir de la pobreza, porque con el debido respeto, la política le importa muy poco a la gente, desgraciadamente, porque se ha convertido en politiquería. El coronavirus lo estamos sufriendo, estamos tratando de salir de él, y las próximas elecciones para mí solo tiene sentido comentarlas si nos van a ir a Venezuela o a la Argentina, o van a conducir a la prosperidad. Creo que ese último capítulo, con el debido respeto, cariño, el que realmente importa a los ecuatorianos. A ver, yo fui diputado el año 90, fui diputado el año 98, cuando el Congreso se llamaba así, no se llamaba Asamblea. Entonces, el derecho de fiscalizar es parte de la función legislativa, legislar y fiscalizar. Era un derecho individual. El diputado presentaba su pliego y tenía que darse el juicio político, y luego se ganaba o se perdía ese juicio político que puede funcionar en el Parlamento. El señor Correa inventó una serie de cortapisas a la fiscalización, de la cual la prensa ha venido reclamando durante algunos lustros. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que los sucesos se juzgan un año y medio después, cuando se juzgan, y parece ya intrascendente. Segundo concepto: los juicios de una asamblea o de un congreso son políticos, no politiqueros. Político quiere decir tratan de asuntos políticos, no son juicios judiciales, no lo son. Tercer aspecto: un ministro de gobierno responde de varias cosas. No es simplemente la pregunta como una causa jurídica para una demanda, exclusivamente sobre lo demandado, salvo que haya una reforma oportuna a la demanda. El juicio versa sobre la actuación política de un ministro de gobierno. Cuarto, y con esto termino esa cosa. Para mí, un ministro de gobierno que no supo poner el orden
con mano dura, respetando los derechos humanos, pero con la mano dura que es delincuente y que no supo frenar lo que pasó en Quito, en Ambato, en La Tacuba, secuestro de policías, secuestro de militares, daños en las instalaciones de agua potable, destrucción de bienes, quemas de edificios, etcétera. Es un ministro del gobierno que no ha cumplido con su deber. Segundo, la delincuencia que rampea en el país, hoy como nunca, es fruto de un ministro del gobierno que no ha cumplido con su deber. Dentro de la delincuencia, el femicidio que ha roto en este mes y en este año todos los récords respecto a la violencia contra la mujer, también es cuestión de la policía, ¿no es cierto? También es cuestión del ministro de gobierno. Y un ministro de gobierno, por último, es libre de hacer alianzas. Normalmente usted puede hacer una alianza. Esa alianza implica la colaboración en un ministerio a la luz del día. Pero usted no puede entregar sinvergüenzas los hospitales de la República a cambio de que esos sinvergüenzas le agencien a usted votos en una asamblea. Por esos motivos, el Partido Social Cristiano, no por politiquería, no por la oportunidad de las elecciones, porque lo hemos venido diciendo hace muchísimo tiempo, votó por la censura de la señora ministra María Paula Romo, que es una mujer inteligente, sin duda, pero que es una mujer que, a nuestro juicio, como ministro del gobierno, no tuvo éxito en el cumplimiento de su deber. Muchísimas gracias, mi estimado Jaime. Tocaría el turno de Wilson Oposita de Radio Sonorama, por favor, mi querido Wilson. Buenos días a los colegas en Guayaquil, en Quito, al abogado Jaime Nebodo, muchas gracias por atender esta invitación. Hay una discusión a propósito del tema de la censura y destitución de la ministra María Paula Romo, una discusión sobre la contraposición que tendrían dos normas legales, y ahí se discute la posibilidad del regreso inmediato de María Paula Romo a la función pública. Esta discusión se establece porque se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa y esa reforma está rigiendo desde hace pocas semanas. Cuando se inició el juicio en enero, no estaría vigente una prohibición que ahora está taxativamente estipulada. Y hay una contraposición entre la LOCEP y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley de Servicio Público. ¿Qué opinión le merece a usted como abogado esta discusión? Entiendo que hay una posición ya en torno a este tema porque el presidente estaría pensando en volverla a la función pública de manera inmediata. Usted sabe, Wilson, porque ha sido persona que ha cubierto la actividad legislativa durante muchísimo tiempo, que en épocas pasadas... Desde cuando usted era diputado. La destitución implicaba la suspensión del ejercicio por un tiempo de nuevo. 2 años. Si eso ha cambiado, entonces ha cambiado. Y si eso ha cambiado, no tenga usted la menor duda que el presidente, si no la nombra algo, la va a tener sentada en lo que él llama la chica, que es la que manda. A mí lo que me preocupa es la mesa. Esa donde está sentado sin comida el pueblo ecuatoriano. Es un músculo que está contracturado. Esa suerte que está corriendo el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, el pequeño pescador, el artesano, el joven que no tiene dónde trabajar, los alcaldes a los que se les llevan las rentas, el IVA de las universidades, de las exportaciones que no se devuelve, el seguro social, 3 millones de afiliados, hoy 350,000 menos porque han perdido el trabajo, que entregamos 500 millones de dólares al mes, la quinta parte de nuestro salario que ha desaparecido. No hay salud, ni en el IFA, ni en el ISPOL, ni en el IES, salud real. No hay préstamos hipotecarios suficientes para construir y mover la economía. El turismo está devastado, no hay pensiones jubilares dignas, no hay crecimiento. Son el mayor deudor del Estado y no le pagan, y ¿sabe qué? No le van a pagar nunca. Eso es lo que a mí me preocupa. Como dijo alguien que discutía si debe volverse al Senado y la Cámara de Diputados, yo siempre les digo, a mí lo único que me preocupa no es que haya Senado o que no haya Senado, porque si usted divide lo que tiene hoy en dos, lo que te va a tener es 2 desastres legislativos. A mí lo que me preocupa es que la gente
Senado la noche anterior, la preocupación de las personas. Continuamos, Roberto, con usted. Muchísimas gracias. Por favor, con Eduardo Mendoza, de Radio I-99 de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Buenos días, queridos compañeros, ¿cómo le va? Y a toda la audiencia y teleaudiencia que nos está viendo. Saludar al alcalde emérito de Guayaquil y querido amigo, abogado Jaime Nebot Sari, que no tenía el gusto de verlo hace algún tiempo. Qué buenos días, Jaime. Escuchándolo y hablando del tema de la censura de la ministra, lo que yo relievo y quisiera escuchar su punto de vista es que se ha dado o se da un paso democrático, porque ir a una censura es realmente democracia. En gobiernos autoritarios nunca hubiéramos podido hablar, o en ningún gobierno, o en gobiernos que no hubieran comulgado con esto, no se hubiera podido fiscalizar y no se hubiera podido votar, abogado Nebot. Por lo tanto, pienso que soberanamente cada uno votó por quien consideraba y se dio la destitución de la ministra. ¿Usted toma esto como que es un voto de desconfianza para el gobierno nacional o solamente es, abogado Nebot, abogado Jaime Nebot, o es solamente una censura por una actuación particular de la ex ministra Romo? Eduardo, buenos días. Saludarlo, Jaime. El juzgamiento de un funcionario público lo hace el pueblo ecuatoriano con su opinión favorable o desfavorable a su gestión. Desde ese punto de vista, el gobierno está requete juzgado por la opinión pública desde hace mucho tiempo antes de la censura de la ministra Romo. De manera que este es un acto democrático, sí, pero así como se degenera la acepción de política, porque la política, ¿qué es? La política es hacer lo posible para el bienestar de la gente, para darle a cada quien lo que le corresponde dentro de un esquema de prosperidad. Usted le pregunta al pueblo, para el pueblo eso no es la política es un asco. Entonces, aquí la democracia también hay que redefinirla. La democracia no es simplemente la independencia y las funciones del Estado. Es, como decía Mitterrand, el sopesar las funciones del Estado. Las unas se controlan a las otras. Sí, señor. Y yo creo que las funciones del Estado de hoy, ejecutiva, legislativa, de control y judicial, dejan todas mucho que desear. Así que el conjunto de sus actuaciones para mí no define la democracia verdadera. Qué interesante. Y tiene usted toda la razón, alcalde, abogado Nebot, le digo la verdad, tiene usted toda razón en su criterio. Adelante, Roberto Macedo. Muchísimas gracias, Eduardo. Nos tocaría entonces Alan Catey, por favor, en representación de Radio Sucesos y de Telesucesos. Buenos días con todos, buenos días, abogado. La razón de ser del Estado, dentro del esquema creado en la Ilustración, básicamente se orienta a asegurar, y valga la redundancia, la seguridad interna del Estado, su seguridad externa y un sentido de administración de justicia amplio. Esos son los motivos por los cuales se crea el Estado. Parecería que aquí en el país se ha extendido una patente de corso a agrupaciones violentas que se declaran expresamente contrarias de ese modelo de Estado. Hemos oído a varios dirigentes que participaron justamente en los hechos de octubre pasado, que han publicado inclusive un libro al respecto, en el cual se plantea efectivamente la destrucción del modelo de Estado republicano en el que nosotros nos hemos organizado y en el cual tratamos de vivir. Y no dudan, como lo hicieron en su momento el nazismo y el marxismo, en aprovecharse de los principios de la democracia para tratar de destruir la democracia. ¿Dónde se debe poner el límite, abogado? Buenos días, tiene usted toda la razón en cuál debe ser el papel del Estado, y yo añadiría uno principal: crear, como decía Bolívar, la mayor felicidad de los pueblos. El Estado está para que la gente prospere, para que la gente viva con empatía, para que el dinero del Estado, que es del pueblo,
se invierta donde la empresa privada no lo va a invertir jamás porque no es lucrativo. Por supuesto, si usted está en quiebra ética, en quiebra administrativa, en quiebra intelectual y en quiebra de agallas, la palabra suave, usted lo que se va a encontrar es con un Estado que no existe. El Estado ecuatoriano está fallido, no solamente en su concepción, sino en sus resultados. Es un lastre, pese al cual el país vive, en vez de ser un motor de desarrollo. ¿Qué es un presupuesto del Estado? Es un factor de desarrollo, de crecimiento, de empleo, de bienestar. ¿Qué es el presupuesto? Un engaño en los ingresos y en los egresos, unas cuentas falsas que solo sirve para atender la deuda externa, porque la interna no la atienden, paralizando la economía, y para pagar sueldos bien pagados, y no estoy en contra de que se rebajen los sueldos a la burocracia real, a la que están las leyes de carrera administrativa, a empleados antiguos de Código de Trabajo. Dígame, ¿cuántos pipones se adhieren al Estado en cada gobierno? Y en vez de prescindir de pipones, se pretende mantener pipones, haciendo que todos los eficientes bajen el sueldo, liquiden el consumo, bajen las horas de trabajo en un país que para salir de la ruina necesita trabajar más consumidores con más poder comprador para que haya más ventas, más IVA, más impuestos a la renta. Entonces, esa parte liquidada. Y la parte que usted ha mencionado, ¿qué más puedo decir que adherirme a sus palabras? Aquí no hay gobierno, aquí no hay Estado, aquí nadie manda. Y cuando digo manda, digo mandar respetando la Constitución y la ley. Pero el Estado está para mandar en lo que debe mandar. Pero ¿sabe cuál es la mejor forma de mandar de un Estado? Su papel de empleado del pueblo, de obediente del pueblo. Estados Unidos de Norteamérica tiene una constitución, una sola. Se puede resumir en 3 palabras. We the people. Nosotros el pueblo. Como decía el presidente Reagan en un discurso muy importante en algún momento. Dijo, aquí, allá, desgraciadamente allá en los Estados Unidos, no en el Ecuador. El pueblo, nosotros, el pueblo, le decimos al Estado y al gobierno qué hacer. No el Estado y el gobierno nos dicen a nosotros qué hacer. Eso es lo que hay que cambiar para que haya un Estado que cumpla con su misión de servir al pueblo y que no crea que el pueblo es su sirviente. Yo fui alcalde 19 años, me enorgullezco de haber sido el primer empleado de los ciudadanos de Guayaquil. No el jefe de los empleados, no el jefe de los ciudadanos, no el jefe de las instituciones. El primer empleado, el primer servidor. Eso es lo que tiene que comprender aquel que preside el Estado y todos los que vienen debajo de él, que se creen los dueños del país y los dueños del dinero del país y los dueños del destino de los ecuatorianos. Un Estado así no sirve, está fallido, no en su concepción, en sus resultados, y debe ser profundamente reformado. Perfecto, muchísimas gracias en esta primera ronda. Vamos a tener, obviamente, como se ha sugerido al inicio por parte del abogado Jaime Nebot, la posibilidad de que en la tercera parte, cuando hablemos del proceso de elecciones, topar a profundidad el tema de la pobreza, que es muy importante. Vamos a la segunda ronda, mis queridos amigos, abogado Nebot, sobre el manejo de la pandemia originada por el COVID-19. Más allá del correcto manejo de la pandemia por parte de varios municipios, entre esos el municipio de Guayaquil, ¿cómo califica el manejo desplegado por el gobierno nacional, toda vez que fue una gran oportunidad para que parte de la corrupción sea descubierta en hospitales, en dependencias públicas, etcétera? Vuelvo a decirle, no soy amigo de dar nombres, porque eso muchas veces evita que la gente medite en lo que uno está diciendo y piense que se tratan de ataques personales. Ni nombres, ni ideologías, no. Resultados. Yo quiero hacer las siguientes preguntas. Y en parte voy a matizar con Guayaquil porque conozco muy bien. Lo conozco a nivel nacional. A ver, ¿los hospitales del Estado y del Seguro Social funcionaron como debían de funcionar? La respuesta es no. ¿Tenían equipos suficientes? No. ¿Tenían equipos en funcionamiento en su generalidad? No. ¿Tenían medicinas? No. Al menos aquí en Guayaquil,
y por lo que vi en el resto del país, porque tuvimos, y gracias a Dios, pudimos colaborar enviando mis. Yo quiero que ustedes sepan que el Estado ecuatoriano no entregó una pastilla, no una caja de pastillas, no un tipo de remedio, una pastilla de ninguna caja, de ningún remedio, a ningún hospital público, ni a ninguna clínica pública, ni privada, ni hospital privado en Guayaquil. Y luego, cuando se pensaba que el muerto de COVID contagiaba, la gente aterrorizada ponía a sus seres queridos envueltos en una sábana en la vereda. Aquí llegamos a tener 460 muertos el día 6 de abril. Pero el día 10 de mayo, un mes, 4 días después, llegamos por primera vez a 0 muertos. Cuando entró la empresa privada de coronavirus de emergencia, cuando entró la alcaldía de Guayaquil, etcétera, a actuar. Entonces, ahí está otra vez el Estado fallido. Ni siquiera tuvieron la agilidad de tomar los cadáveres y llevarlos al Camposanto. Aprendieron después, cuando ya se habían acumulado algunas decenas o centenas de cadáveres, y todavía creo que hay 54 que ni siquiera los identifican en este momento, y se hacen declaraciones olímpicas. Mire, el número de muertos y de enfermos que el Estado está publicitando no es verdadero. Y no quiero decirles mentirosos, pero sí quiero decir cómo lo calculan. Lo calculan en base a los exámenes que ellos toman. Entonces, el día que no hacen pruebas, según ellos, ese día no hay contagio y ese día no hay muertos. El día que hacen muchas pruebas, bueno, hay más contagios y salen los muertos. ¿Usted sabe cuántos muertos por COVID han existido en la ciudad de Guayaquil? Casi 10.000. En cambio, las cifras oficiales dicen que eso es lo que hay en el país. Entonces, usted me pregunta por eficiencia, yo le hablo de ineficiencia. Y como por ahí alguien dijo, porque al principio obviamente querían decir que esto era una falla de la ciudad de Guayaquil, ¿cuál es el papel de un municipio de Guayaquil o de Quito o de Tulcán o de Yanzasa, no es cierto, en una pandemia? Que exista agua potable, ¿falló aquí? No falló. Que exista alcantarillado, ¿falló aquí? No falló. Que haya transporte público, ¿falló aquí? No falló. Que exista abastecimiento en los mercados, ¿falló aquí? No falló. Y encima hubo que darle al gobierno 30 millones de dólares, 30 millones de dólares, pese a que le había quitado, como le ha quitado al municipio de Quito, que es el mayor perjudicado hoy día en el Ecuador. No le devuelven el IVA, le quitan las rentas, ahora le recortan los presupuestos. Ese es el Estado en pandemia. Pero ¿sabe qué? Si no hubiera habido pandemia, habría pasado casi lo mismo. Porque la crisis del Ecuador, que no digan ahora que vino del coronavirus. El coronavirus agravó la crisis del Ecuador. La baja del petróleo agravó la crisis del Ecuador. Pero no son la causa de la crisis del Ecuador. La causa de la crisis del Ecuador es la mala administración, salvo excepción de los gobiernos. Y voy a decirle algo que quizás pueda sorprender a algunos. Yo no soy sectario. El señor Costa en Portugal es socialista. Es un socialista inteligente. Mire cómo tiene a su país, dando clases de eficacia y de justicia social, de progreso económico a muchos que se consideran de algo en lo que yo tampoco creo, la derecha de Dogal. El señor Arce, muchos creen que ha ganado en Bolivia por el socialismo del siglo XXI. No, señor, ni Evo Morales ni Arce son comparables a Ortega, ni a Correa, ni a la señora Kirchner, que tiene la quinta economía del mundo, que fue en su momento en racionamiento de comida. Miren las noticias de ayer y de antes de ayer, racionándose la comida en Argentina. Entonces, el señor Arce fue un gran ministro de Economía y tiene su propio mérito en su triunfo. Y el señor Evo Morales no fue un mal presidente, macroeconómicamente hablando, porque esos fonditos que hablaban aquí para las reservas, para contingencias, el pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo primero que hace cuando puede? Ahorrar
ahorra en comprar propiedades cuando tienen ciertos ahorros que le permiten hacerlo, ahorra en libretas de ahorro, pero el Estado, que representa a los ecuatorianos, dice que no hay que ahorrar. Entonces, si usted coge la reserva contingente de la China y la divide para 1.600 millones de chinos, se va a dar cuenta que la reserva boliviana es superior per cápita porque usted la tiene que dividir para el número de bolivianos. Yo no soy sectario. Aquí se trata de ser honrado, inteligente, experimentado, capaz y de tener alma para servir a los pobres y a los que necesitan, no de lo contrario. Por eso yo no creo en las ideologías y creo que los partidos políticos, con el debido respeto, incluyendo el mío, son meros vehículos para que las grandes corrientes ciudadanas lleguen a la prosperidad. Ese es el tema. Hay socialistas inteligentes, claro que hay socialistas inteligentes. Hay derechistas ignorantes, pero abundan, desgraciadamente. Todo lo que hace el Estado es malo, mentira. Y perdónenme poner el ejemplo de Guayaquil, y podría ponerle Machala, y podría ponerle Babahoyo, y podría ponerle Ambato en su momento. Hay empresarios que todos manejan bien sus empresas. No, pues si quiebran a cada rato. Entonces, esto es muy relativo. Esto es un problema de capacidad, de corazón y de cojones, perdónenme la expresión, cuando se trata de un hombre que gobierna, y de agallas si es una mujer que lo hace muy bien y quizás mejor que los hombres, sobre todo en economía. Los ministros de finanzas en los países deberían ser las amas de casa. Lo hacen bastante bien que estos esclavos del Fondo Monetario Internacional, que es como el mentolatum. Yo no sé si existe todavía, pero cuando yo era chico era un remedio que lo recomendaban para todo y no servía para nada. Muy clara la conceptualización. Por favor, Wilson Oposita de Radio Sonorama. Con todos los elementos que afloraron durante la pandemia, abogado, elementos relacionados con la corrupción y el mal manejo de una emergencia, porque eso es evidente e inocultable, ¿qué debemos esperar de la vacuna que está a punto de comercializarse, de producirse y de administrarse? El presidente habla de enero, el ministro de Salud habla de marzo. ¿Qué debemos esperar y qué debemos hacer para evitar los mismos problemas que hemos advertido durante la pandemia, con medicamentos, con equipos, con atención y con una serie de elementos adicionales? Bueno, de la vacuna debemos esperar que sea eficiente, que sea segura y que permita que no nos enfermemos. Yo veo con mucho agrado las noticias positivas, una guerra entre Pfizer, Oxford y otras tantas. Yo, en lo personal, y no tengo sino intuición, no tengo ninguna prueba, desconfío de la vacuna china y la vacuna rusa. Puede ser que funcione y ojalá funcione. Están hablando de eficiencia, están hablando hasta de 99% de eficiencia. Están hablando de que lo que temían, que las personas mayores de 55 años puedan tener reacciones adversas, parece que no. Esa es la parte buena. La parte buena es también que parece ser que, yo diría, el trimestre primero del próximo año va a haber en el mundo suficientes dosis en materia de distribución. Hay un problema de frío, porque hay el almacenamiento a menos 90 grados y ese es un problema, pero técnicamente se resuelve. Hoy día esos no son los problemas. ¿Qué dificultades veo yo? Una, usted sabe que el Food and Drug Administration, el FDA de los Estados Unidos, se toma mucho tiempo en aprobar un producto. Este va a tener que tomarse poco tiempo. Eso deja un poquito en la incógnita la eficacia, las pruebas, la historia. La calidad. La calidad no, los efectos de la calidad. Efectos colaterales. Van a tener que aprobar en un mucho menor tiempo de lo que aprueban normalmente otros productos. Y luego vendrá el tema de la distribución. No creo que el dinero sea un gran problema porque no es una vacuna cara. Se está hablando de entre 10 y 20 dólares por unidad, lo cual frente a la vida, imagínese usted, no debe resultar un problema para casi nadie, y para los muchos, para los muchísimos que en el Ecuador y en el mundo no tienen 10 ni 20 dólares,
el Estado lo menos que puede hacer es comprar la vacuna y regalársela a esa gente. Y creo yo que para eso debe servir el Estado, digamos, ¿no? Además, hay comprometimiento de los multilaterales para financiar la adquisición. Pero yo quiero decirle con Roque Sevilla, con la organización que él ha presidido y con la nuestra aquí tenemos algún tiempo trabajando en eso, y hay convenios de confidencialidad incluso con los productores de las vacunas, porque hay que tratar de asegurar la cuota Ecuador, que no depende solo de la capacidad de pago, depende de la oportunidad con que se haga, de la seriedad con que se haga y del cumplimiento de una serie de requisitos que los productores ponen para este tipo de cosas. Pero yo creo que es dentro de las malas noticias, creo que es una gran noticia el que estemos próximos, Dios quiera que sea así, a poder vacunar a la población mundial de esto que ha resultado ser sin duda una tragedia, mucho mayor en sus consecuencias económicas, porque las consecuencias económicas de parar el mundo prácticamente ha devastado muchísimas actividades, y eso significa desempleo, eso significa pobreza agravada cuando esto le viene a un país que no tiene fondos de contingencia, que tiene una economía muy mala, que está absolutamente desfinanciado y que no tiene claro el norte al que se debe ir, que es lo que me parece realmente terrible, ¿no? Porque alguien dijo que los grandes cambios toman tiempo, hay que expresarse con corrección. Los grandes cambios toman un minuto, es el minuto de la decisión. Cuando usted se da cuenta que está yendo al abismo, y se da cuenta que está yendo al abismo, y dice, no, tengo que girar 180 grados e ir a la prosperidad. Y ahí viene la implementación, que es lo que toma en unas cosas menor tiempo, en otras cosas más tiempo, y en unas cosas inmediatez. Ahora, cuando hablemos de la parte económica y cómo ir saliendo de la pobreza, yo les voy a demostrar a ustedes cómo en este estado, en la ruina, se pueden hacer muchas cosas con las 200ava parte del presupuesto. Óigame bien, con un 200avo del presupuesto. Y así los pobres, los campesinos, los agricultores, los ganaderos, los jóvenes no merecen una 200ava parte del presupuesto. Habría que preguntarse ya no para qué sirve el Estado, sino, perdóneme, en qué carajo de país estamos ya, pues, ¿no? Pero para eso hay que también pelar el ojo a qué van a hacer con el otro 199% del presupuesto, pues, ¿no? Que también es importante, por supuesto. Muy clara la concepción de Jaime Nebot. Por favor, Eduardo Mendoza de Radio I99. Roberto, pidiéndole a usted como coordinador del programa, si me permite, porque creo que lo de la pandemia quedó totalmente claro. Habíamos acordado si podemos ir a los temas políticos o económicos como los que he hablado, pero ¿le parece? Vamos, con todo. Esto es un diálogo abierto, un diálogo amigable. Vamos a los temas políticos, mi querido Eduardo, con todo gusto. Jaime, la elección se acerca cada día más, el 7 de febrero, ya estamos casi diciembre. La alianza que tienen ustedes con Guillermo Lasso y la misma, usted ha explicado por qué se dio lo que se dio. Yo quisiera saber su visión, porque esto es importante, la visión de Jaime Nebot, que es un político de muchos años y que que el Ecuador le cree, su visión respecto a lo que va a hacer o qué tiene que hacer o qué se debe hacer en el caso de que ustedes sean favorecidos con el voto popular el 7 de febrero, abogado Jaime Nebot Sadi. Bueno, primero déjeme decirles que el primer llamado es al pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? General, de cualquier región, de cualquier ciudad, de cualquier condición económica. Esta no es una elección cualquiera. Aquí estamos, como se dice en materia económica, que es hablar de prosperidad o de ruina, raspando la olla. Ya no hay mucho que sacar de la olla. Y aquí hay que escoger entre un camino a la prosperidad o ahondar el camino a la pobreza. Y quien crea que el camino a la pobreza ya ha llegado al límite se equivoca. Un mal gobierno
surte los mismos efectos que un jugador empedernido, vicioso, cuando le dan crédito. Puede perder lo que tiene y sobre todo puede perder lo que no tiene. Entonces, hay que empezar por ver las promesas de cierta gente, ¿no es cierto? Uno, ahora dice que le van a regalar plata a la gente. Le van a regalar plata a la gente. ¿Cómo? Con un mecanismo que se llama dinero electrónico. Yo les voy a hacer a usted una pregunta y a los oyentes distinguidos. ¿Ustedes conocen la comida electrónica? No, por supuesto que no, alcalde. Comer electrónicamente, no. ¿Sabe por qué? Pues no hay. Cuando usted me habla de un dinero electrónico que está respaldado en dólares, por ejemplo, el Estado pone $1.000 millones en el Banco Central, o Eduardo Mendoza pone $1.000 en un banco cualquiera, le dan una tarjeta de débito y usted descarga su dinero real con una tarjeta. Ese es un procedimiento electrónico. Dinero electrónico es inventar dinero. Inventar dinero. El país no se ha dado cuenta de lo que ocurre cuando se inventa dinero. Cogieron $350.000 millones. ¿Dónde están? Y mire la deuda del país. ¿Dónde está? Y eso ha significado prosperidad para el pueblo ecuatoriano. Y los mismos que han hecho eso ofrecen ahora seguir regalando dinero de un Estado que no puede pagar los sueldos. Y por eso rebajan los sueldos. Y cuando rebajan los sueldos, rebaja el consumo. Y cuando se rebaja el consumo y las horas de trabajo, se genera pobreza. Porque el Estado tiene que darse cuenta de que vive de la recaudación. No vive de los impuestos. Impuestos que no se recaudan es como no poner impuestos. Solo logran empobrecer a los ecuatorianos y empobrecer al Estado. Si usted no vende, no hay IVA, no hay ICE. Si usted no gana, no hay impuesto a la renta. Eso es una mentira. Pero esa mentira lleva a la desdolarización. Yo les quiero preguntar a los ecuatorianos y a los que no se acuerdan, porque son muy jóvenes, que le pregunten a sus padres, que hay veces dan buenos consejos o por lo menos le recuerdan a uno la historia. Ustedes no recuerdan el año 1998 y 99 cuando el dólar que costaba 4.000 sucres subió a 25.000 sucres en 8 meses. Recuerdo. Esa pérdida de 6 y pico de veces el patrimonio la sufrimos los ecuatorianos. No el Estado es una entelequia. Eso es como cuando hablan y cierran la boca el Fondo Monetario, entonces el seguro social hay que netearlo, eso no se debe porque es del Estado. ¿Cómo es del Estado? Los $500 millones que pagamos los ecuatorianos cada mes de nuestros salarios son del Estado. No, el Estado se los roba, son de nosotros. No hay seguro social, hay asegurados, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, ¿a dónde conduce la desdolarización? Derechito a Venezuela. Un país multimillonario en petróleo, con las mayores reservas petroleras del mundo, que debería estar nadando en la abundancia, se ahoga en la miseria, no en la pobreza, en la miseria. ¿Qué quieren los ecuatorianos? $16 de salario y buscar la comida en la basura. Ahí tienen un ejemplo. No hablemos, señores, de la crisis alemana, de la Primera Guerra Mundial. Esas son cosas que hay que estudiarlas para saber que se repiten nada más, ¿no? No hablemos de Cuba tampoco. Yo me río mucho, con dolor, eso sí, cuando se decía las bonanzas de la Revolución Cubana. Yo solo preguntaba, lo que leí no es frase mía. Alguna vez a un comentarista decía, dígame cuántos barcos salen de los Estados Unidos con estadounidenses para vivir a Cuba. Dígame cuántos barcos salen de Cuba aún arriesgando la vida para vivir en los Estados Unidos. Ahí está la respuesta del pueblo a la pobreza o a la prosperidad. ¿Qué queremos? ¿Ir a la Argentina? Donde usted ve los avisos que le dicen, le vendo tanto de cada cosa porque ya no hay más. ¿Eso es lo que queremos? Los periodistas ya les anunciaron que viene la nueva ley de comunicaciones. Otra vez, la ley Mordaza, para que la gente calle o tenga miedo de hablar. A eso queremos regresar. Yo solo le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Le pregunto eso al pueblo ecuatoriano. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿usted ha trabajado toda la vida para tener 1 o 2 casas? ¿Usted quiere tener un socio en su casa que se llame Estado, que cuando usted la venda le cobre el 75%
del valor como impuesto a la plusvalía. Cuando usted va a heredar algo de su padre que con esfuerzo lo ha construido, poco o mucho, usted quiere pagar el 75%, o sea, quiere tener un hermano que se llama Estado que herede junto a usted. Esas son las propuestas de esta persona, saquear el patrimonio, confiscar, se llama confiscar el patrimonio de la gente. Entonces, ¿eso es lo que queremos? Esa es la primera pregunta. Y lo otro es qué se puede y se debe hacer, y podemos hablarlo, para que en un estado en la ruina se haga lo necesario para salir de la ruina, que sí se puede, que no es un milagro, no es mañana y mañana. Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que Jesucristo hizo panes, hizo peces, hizo vino. Denarios, que era el equivalente al dólar, no hizo ni uno. Porque a Dios hay que rezarle para que ayude, para que venga a trabajar aquí con nosotros y perder el tiempo. Nunca va a venir a hacer el trabajo que le corresponde a los ciudadanos de un país. Así que eso es lo que hay que evitar para mí. Además, ya sabemos que es así. Einstein decía que no hay imbécil más grande que el que cree que haciendo lo mismo que no ha funcionado 20 veces, la vez número 21 va a funcionar. Por favor, Roberto Maciatti. Mi querido Jaime, qué claro concepto de las explicaciones nos das con esos ejemplos. Por favor, con Alan también un comentario por parte de Radio Sucesos y Telesucesos. Muchas gracias, Jaime. El tema que tocaste hace un momento, que me pareció tan interesante, que es la noción esta del tocar fondo. Se habla mucho de que los países deben tocar fondo para que puedan emerger y volver a prosperar. Y esa es una falacia absoluta. El fondo no existe. Es decir, uno puede continuar cavando tanto como quiera y enterrándose tanto como quiera, y esta demostración la estamos viendo en numerosos países que han optado por seguir cavando hacia la tumba. Sobre el tema de la dolarización, yo diría que es uno de los poquísimos, casi el único, tal vez, punto en el cual la sociedad ecuatoriana tiene un acuerdo muy amplio. Yo diría que el porcentaje de personas descontentas con la dolarización en el Ecuador debe ser muy cercano a cero. Y debe serlo porque ha visto los resultados que la dolarización ha tenido en la economía personal de cada familia a lo largo de los años en que ha estado aplicándose. El crecimiento y el aumento de la riqueza real en el país durante el periodo de la dolarización creo que no es discutible. Sin embargo, por ahí oímos ya que hay propuestas de magos que pasan la chistera como en el circo y sacan de ahí un decreto o una ley por la cual se va a regalar $400 mensuales a un X número de personas simplemente por arte de magia, pues no, porque no hay una explicación para esto. Lo que sí significa esto, evidentemente, es un altísimo riesgo de una bimonetarización del país, y que llegados a esa bimonetarización del país, eventualmente el proceso de dolarización se venga abajo. ¿No sería prudente proponer que en la misma elección que vamos a tener en el mes de febrero se haga un plebiscito preguntándole a la población sobre su interés en mantener la dolarización como norma constitucional? Eso quisimos hacer nosotros, Alan, en la consulta popular. Lamentablemente tuvimos que irnos por el lado de reformas a la ley porque son más rápidas, más simples. No olvide usted que las constituciones deben ser declarativas, no normativas. Lo que usted está proponiendo es una declaración, es constitucional. Pero nos fuimos por el lado de la ley porque era más rápido, porque el candado de que el presidente futuro o los que vengan y las asambleas futuras y las que vengan después no podrán tocar lo decidido por el pueblo. Ese tipo de cosas no se puede preguntar. Desgraciadamente este es un país, yo le decía, donde en vez de que el pueblo le ponga límites y cortapisas a los gobernantes y especialmente los ministros de finanzas, que salvo excepciones son los que no tienen una cuenta única, sino un bolsillo único con hueco, porque la plata que meten ahí
se les cae por las piernas y hay veces por las manos, pero bueno, ¿no es cierto? Esas cosas no se pueden preguntar. Y yo quisiera y quiero felicitarlos, ojalá ustedes hicieran este tipo de paneles con personas que no son políticas. Yo soy político, yo no me excluyo del panel porque lo que preguntan son ustedes, pero que pudieran opinar para que la gente ecuatoriana entienda bien las cosas. Yo he oído empresarios que en su desesperación dicen, pues cuando uno está en la ruina, y aquí todo el mundo ha perdido, el pobre se ha hecho paupérrimo, el de clase media se está haciendo pobre, el rico se está haciendo menos rico, y cuando todo el mundo pierde, pierde el país, clarísimo. En la desesperación dice, hemos superado peores crisis. No hemos superado peores crisis. Esta es la primera vez que va a haber una crisis en dólares. En dólares. Eso es terrible. ¿Y cuál es la salida? Devaluar, quitar la moneda. O sea, el que más devalúa es el que está mejor. Entonces hay que ir a vivir en Venezuela. Hay que ir a vivir en la Argentina para ver qué opinan lo que va a ir. Hay que preguntarle a los venezolanos que llenan las calles de Cuenca, de Guayaquil, de Quito, de Tulcán, de Ibarra. Hay que preguntarles por qué están aquí. Hay que preguntarles por qué están aquí. Son quizás los mejores testigos para contarles la eficacia del señor Chávez y el señor Maduro respecto de la calidad de vida de la gente. Y no crean que todos los que están aquí son mendigos o eran mendigos en Venezuela. No, señor. No. Yo creo que es muy importante acordarse qué pasaba cuando había la doble moneda. Los precios subían por ascensor y de alta velocidad. Los sueldos subían por escalera y quebraban las empresas y congelaban el dinero y se perdía el trabajo. Y la dolarización que hizo blindó en parte, ya les diré por qué en parte, la economía de la política. Porque la maquinita de inventar plata, que es lo que quieren hacer ahora con el dólar electrónico, inventar plata para liquidar al Estado y a liquidar a los pobres y a toda la población, la botaron al río. Entonces ahora han inventado una maquinita virtual. Pero la quiebra no es virtual, la quiebra es real. Nació el crédito. ¿Qué persona pobre podía comprar televisores a plazo, pequeñas casas a plazo, bicicletas, motocicletas, automóviles usados, ropa, hasta comida? No había crédito para la gente pobre, ni para el rico había crédito. Usted iba a comprar un carro y le decían, si me lo paga hoy día vale tanto, si regresa la semana que viene no sé cuánto vale. Porque cuando el dólar pasó de 4.000 a 25.000, subió 6 veces y pico el precio de las cosas. Y en ese mismo valor se perdió el patrimonio de la gente, el poco o el casi ninguno o el mucho que tenían las personas, de pobres a ricas. El salario, ¿usted recuerda cuánto era el salario de los ecuatorianos el día que se dolarizó? $45 era el salario de los ecuatorianos el día que se dolarizó. El salario adquirió capacidad de compra. Eso hay que recordarle a los ecuatorianos. Los que lo vivimos no necesitan recordarlo. Pero quienes hoy día tienen 16 años ya pueden votar, y quienes tienen 20 años, hace 4 años que pueden votar. Y nacieron en una época donde ese sufrimiento al que nos quieren volver, seamos claros, nos quieren volver, no existía. Y como esta gente no es tonta, porque no hay que despreciar la inteligencia del adversario, yo no digo el enemigo, quien tiene ese tipo de idea yo creo que está profundamente equivocado, perversamente equivocado, pero no necesariamente es tonto. Algún día yo venía en un avión y en el bolso del asiento adelante encontré una revista, puse a leerla, y era un artículo sobre las dinastías chinas. Y algún emperador de la dinastía Ming le preguntó a su hombre de confianza, ¿qué debo hacer para tener el control de la población?
Y entonces el hombre fuerte le dijo, para que te quieran o para que te teman. Esa es una vieja frase de Tiberio, ¿no? Yo no quiero que me quieran ni que me teman, yo quiero el control total, el totalitarismo. La respuesta me sorprendió y seguí leyendo el artículo porque esto era al principio del artículo. La respuesta dijo, lleva al pueblo a la miseria. Y parece un contrasentido. No es un contrasentido. Porque cuando la gente se acostumbra a estar en la miseria, tipo Venezuela o tipo Cuba, Dios no quiera que a Argentina le pase eso, ya no aspira a crecer económicamente, ya no aspira a progresar, tiene terror de que le quiten la lista de racionamiento de comida, tiene terror de que no le despachen en la botica los 3 remedios que existen. Y por temor, el que da caridad con su dinero y no progreso con el dinero del pueblo es el que controla. Y estas son verdades que hay que difundirlas. Qué bien que podamos hacerlo. No siempre se puede hacer estas cosas en los programas, porque muchos periodistas preguntan cosas que... Yo tengo 35 años de caminar el país, más en la costa y más en Guayaquil que en la sierra, porque las circunstancias eso me han llevado. A mí nunca me han preguntado sobre la Constitución, sobre la Corte Suprema, sobre las interpelaciones. A mí me han preguntado de estas cosas. Eso es lo que le interesa al pueblo ecuatoriano y a todos los pueblos del mundo. Lo que le interesa al pueblo es lo que no lo deja dormir. Si usted no puede enterrar a su madre, si usted no puede curar a su padre, si usted no puede educar a su hijo, si usted se ha quedado sin empleo, usted no puede dormir. Por el artículo 325 de la Constitución, la destitución de la ministra Romo o las veleidades del presidente de la República o el desprestigio de la Asamblea, donde hay por excepción valores muy importantes y positivos, usted duerme sin ningún problema. Eso es lo importante. Y de eso es que hay que hablar. Y de qué se debe hacer para salir de esta situación. Muchísimas gracias de ese claro concepto, mi querido Jaime. Ahora, en la parte política, como estamos hablando de la relación con la pobreza de la sociedad, para el año 2021, el Partido Social Cristiano tiene una alianza con Creo, alianza que es pública, es formal, y frente a la exagerada cantidad de candidatos presidenciales que están inscritos, ¿se podría decir que prima la democracia o la desbandada de intereses para obtener el poder, sin importar en lo absoluto las soluciones para superar la real pobreza que tiene el pueblo ecuatoriano? A lo mejor prima la estupidez, pero en todo caso es democrático que existan candidatos. Uno no puede oponerse a que existan candidatos, por supuesto, dentro de la Constitución, dentro de la ley, con requisitos entre los cuales está el tiempo oportuno para hacerlo, etcétera, no los caprichos. Pero yo creo que una dispersión, por los motivos que tú, Roberto, has anotado, no es positiva, pero es un derecho del pueblo ecuatoriano. En eso también hay que ser claro. Mientras no sea limitado por la ley, mientras no haya la madurez política que lo limite por encima de la ley. El tema es qué proponen los candidatos. El tema es qué proponen los candidatos, porque ya hemos analizado una propuesta importante. Yo la creo letal para el Ecuador. Eso es pobreza más pobreza más pobreza. En una palabra, Venezuela. Porque al pueblo hay que, alguien dice, muchos de ustedes son hombres de radio, yo personalmente soy un hombre de radio, fui radiodifusor 10 años y quizás por eso entendí que es el medio más idóneo para explicar las cosas, porque si las cosas no se explican, no se entienden. Y no porque la gente sea tonta, la gente no tiene un pelo de tonta, sino porque no hay el tiempo para explicar. El desafío en la radio es hacer imaginar lo que uno oye y no ve, pero en fin, ya es una cuestión de habilidad del que habla, profesional o invitado. Yo pienso que hay que graficar las cosas. Ese tipo de propuestas, en una palabra, es Venezuela, es una desgracia. Hay otra Venezuela en camino, se llama Argentina. Permítame repetir, es una redundancia que hago a propósito. En la época de la Segunda Guerra Mundial, Argentina era la 5ª economía del mundo.
Venezuela tiene la reserva petrolera más grande del mundo. Están en la ruina. Están en la ruina. Porque la gente creyó en cantos de sirena. Y después de creer en cantos de sirena y de llegar a la miseria, viene la teoría del control por la miseria. Tienen miedo de todo porque dicen, cuidado, me quedo sin el plato de comida, que es lo único que tengo, por ponerme en contra del gobierno que me ha sumido en la miseria. No hay que llegar a esos extremos. Porque ahí sí, como dice Alan, esto no tiene fondo. Porque una vez que hay un control psicológico, político, donde la pobreza se convierte en un bien, porque la contrapartida no es la riqueza, que ya no es posible, sino la miseria, que sí es posible, ese país está liquidado. Pero no el país, sus habitantes están liquidados. Y dentro de sus habitantes, los pobres están liquidados. Y los jóvenes están liquidados. Y el agro, al que aquí no se lo mira, porque el petróleo distorsionó a este país. Yo pregunto, todos vemos lo que produce el agro, ¿no es cierto? Vemos papa, vemos arroz, vemos legumbres, vemos frutas, vemos banano, vemos camarón, vemos flores, que son la riqueza del Ecuador. ¿Alguno de nosotros ha visto una gota de petróleo? ¿Dónde está la gota de petróleo? Enterradas en el Aromo, 1.500 millones de dólares. O en una refinería como la de Esmeraldas, que no funciona, que produce pérdidas, por no decir en otras partes. Pues ya ese es otro tema de conversación que mejor es no tocar, porque llorar sobre lo mojado no conduce a nada. Hay que cambiar las cosas, no lamentarse. Entonces, eso es. Esa es la disyuntiva donde está el país. Esto no es como antes, que había que escoger entre el doctor Parra Velasco, el doctor Cordero Crespo, el doctor Camilo Ponce, el señor Galo Plaza, el doctor Velasco Ibarra. Bueno, era más bien cuestión de simpatía, de adhesión, de cercanía, porque en el fondo todos eran caballeros distinguidos que sabían. Pedro Satt, yo tuve la oportunidad de tratarlo cuando era muy joven, comunista total, un genio, un hombre inteligente, brillante. Cueva Tamariz, ¿dónde está esa gente ahora? Y no quiero hablar de la derecha porque, salvo excepciones, me da pena también. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Por favor, Wilson Oposita de Radio Sonorama. Abogado, ¿es una amenaza la probabilidad de que se califique la candidatura de Álvaro Noboa para poder llegar al poder Guillermo Lasso? Y contribuiría a que la otra opción, que de acuerdo a encuestas técnicas y otras truchas, dan la posibilidad de que Arauz Rabascal estén en una segunda vuelta, es una posibilidad de conspiración, digamos, o de alguna manera, la calificación de esa candidatura y la participación truncaría y dividiría, peliscaría el electorado que está aspirando Guillermo Lasso. A mí me gusta empezar por los conceptos. Usted no puede ni debe impedir que ningún ecuatoriano sea candidato a nada, a lo que tenga derecho a hacer. Señor Álvaro Noboa es mi amigo, lo estimo, no personal. Tuvo su oportunidad de ser candidato, tuvo tiempo para ser candidato. Anunció y renunció a su candidatura varias veces y al final renunció. Dijo públicamente que no sería candidato y que votaría por Guillermo Lasso. Eso no lo he dicho yo, lo he dicho él. Ustedes lo tienen que tener en sus archivos grabados como periodistas que son. La candidatura de Álvaro Noboa hoy es inconstitucional, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque contraría lo que dice la Constitución. Porque está fuera de tiempo, porque pasaron las inscripciones, porque pasó el momento de hacerlo. Algo muy importante. Si usted vuelve a iniciar un proceso de excepción, que es contrario a la ley, porque la ley es general, para darle a un partido político un tiempo para que vuelva a primarias, usted se va a llenar, después del tiempo de las primarias y en la inscripción de las primarias, se va a llenar de impugnaciones y de apelaciones. Mientras tanto, no se puede mandar a imprimir la papeleta electoral. ¿Cómo se va a dar entonces una elección el día 7 de febrero?
Y si la del 7 de febrero no se da, ¿cómo se va a mantener el precepto constitucional de que la segunda vuelta se dé en la fecha prevista y el presidente de la República se posesione en mayo? Ahora, la Constitución es la norma suprema de la República. Aquí está la Constitución. Abajo de la Constitución está el presidente de la República, la Asamblea, el poder de control y el poder electoral. Abajo de la Constitución. ¿Cómo se autoprotege la Constitución? Hay un artículo que es el 424 que casi textualmente dice: cuando el poder público, es decir, hasta la Corte Nacional de Justicia, dicta un pronunciamiento que va en contra de la Constitución, ese pronunciamiento carece de eficacia jurídica, es de inobservancia obligatoria. Es decir, no hay desacato, porque lo que no existe no se puede desacatar, simplemente no existe. Y por lo tanto, si el Tribunal Contencioso Electoral, que de manera muy extraña, por decirlo menos, ha procedido por unanimidad de esta manera, insiste en la inconstitucionalidad, la respuesta debe ser: su pronunciamiento es inconstitucional, no tiene eficacia jurídica. Pero el contencioso está insistiendo en que debe acatarse el dictamen. Y ahí... Las constitucionalidades, Wilson Posita, no se acatan ni se desacatan, no existen. No existen. Eso dice el artículo 424 de la Constitución. Lo invito a leerlo. Y yo lo usé muchísimas veces cuando Correa era Correa. Y yo era un simple alcalde de la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias por esta intervención, esta participación, mi querido abogado Jaime Nebot, a todos los integrantes de este panel, que nos han permitido conocer temas de manera más abierta, no con el ajuste tradicional de las entrevistas, tanto en radio como en televisión. Recordar que esto se va a retransmitir en varias radios a nivel nacional, en todos los canales de televisión socios de SECREA. Y esperamos que estos diálogos vayan creciendo, más aún estando a puertas de un proceso de elecciones. Tal vez algunas palabras finales, por favor, mi querido Jaime. La palabra final iba a ser simplemente para agradecerle y decirle que realmente he disfrutado de esta conversación a este nivel, sin tapujos, sin sectarismo de ningún tipo. Pero ustedes me deben una pregunta o yo les debo una respuesta, así que voy a hacer... Por favor. Porque hemos hablado de todo lo malo, pero no hemos hablado de cómo salir de esto. Y es muy sencillo. ¿Cómo salimos de esto? Muy bien. Primero, los valores. Democracia total. Eso es independencia de funciones del Estado con sopesamiento y autocontrol de las funciones del Estado. Segundo, libertad. Libertad verdadera. ¿Eso qué quiere decir? Digo lo que me da la gana y hago lo que me da la gana, pero con dos cortapisas. Respondo de lo que digo y lo que hago y no hago daño a los demás. Quieren una aplicación que los medios de comunicación digan lo que quieran, que respondan cuando tienen que responder. No se necesita ley de comunicación para eso. Que los jóvenes estudien lo que quieran y no lo que quiere el Estado que estudie. Transparencia. Un gran remozón a la justicia, que saben por dónde tienen que empezar, por el Consejo de la Judicatura, porque hay jueces y fiscales muy honestos, y hay pillos también, pero la labor del Consejo de la Judicatura especialmente esa, no maniobrar a los jueces y a fiscales, sino sancionar y votar a los que son pillos. Por ahí empieza, de arriba empieza el control, y nombrar gente seria. No importa el partido político. La ley no es comunista. La ley no es social cristiana. La ley no es de creo. La ley no es correísta. La ley es la ley. El buen abogado y el buen juez y el buen fiscal tienen que leerla y aplicarla. Y se acabó. En Estados Unidos, Norteamérica, el presidente de la República nombra directamente y de por vida a ciertos jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Saben lo que no ocurre? No se conoce, por lo menos, que el presidente llame al juez y le diga, como yo te nombré a esto. Y tampoco se conoce que el que recibe la llamada le diga, voy a cumplir tu orden. Esto es un problema de condición humana. Eso en cuanto a los valores. Vamos a lo económico. Un Estado que administre muy poco y que gobierne mucho.
un Estado del tamaño que la economía merece y hacer crecer la economía, porque ahí hay un gran problema: gran Estado, pequeña economía. Tiene que haber pequeño Estado, gran economía. Eso no quiere decir, ya lo aclaré, bajarle el sueldo a los burócratas, porque los empresarios tienen que pensar como pensó el señor Ford cuando hizo el modelo Ford, ¿no es cierto? El modelo T. Y le dijeron: ¿y usted por qué sube los sueldos? Dijo: porque quiero vender carros. Si no, ¿a quién le vendo los carros si la gente no tiene para comprar? La economía se desarrolla. Hay que hacer asociaciones públicas privadas, pero bien hechas. El señor presidente ha querido hacer 3 años la asociación público-privada para construir el puente sur, que es el puente de los ecuatorianos, porque por los puertos de Guayaquil, que son los puertos del Ecuador, salen y entran el 85% de las mercaderías no petroleras del país. No ha podido. La única que se ha hecho es la que hicimos nosotros para dragar lo que Correa decía que era imposible. Imposible dragar los goles, imposible dragar los 98 kilómetros, imposible económicamente, insostenible. Lo hicimos en 1 año y no costó un centavo, porque le hice pagar la tasa a los que ganaban plata con eso, que son los navieros internacionales, que en el mismo buque por calado iban a traer más carga, o en buques más grandes iban a traer más carga con la misma operación. Concesiones. Hay vías como la vía de la producción: Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Luján, Guayaquil, que se une a Manta, Machala. Los concesionarios deben estar en fila. ¿Por qué no se hace? Porque no quieren, porque no saben, porque no les cuadran las cifras internas o externas, por algún motivo no se hace. Yo no soy partidario de privatizar las empresas del Estado. El Estado debe conservar las eléctricas, debe conservar las telefónicas, debe conservar Petroecuador, pero deben ser que rindan dinero, que se administren bien, para que en vez de poner plata, reciba plata el Estado para emplearlo en lo social, para que gran parte de los empleados estén en esas empresas y en muchas privadas ganando hasta las utilidades que hoy día no ganan, pues se han dedicado a defender el puesto con toda la razón del mundo, para que el usuario reciba mejor servicio a menor precio. Baja de impuestos. Sector turismo, 5 años de eliminación total de impuestos, incluso el impuesto a la renta. ¿De qué sector turismo? Ya no existe el sector turismo. Usted le va a cobrar impuestos a la ruina. Tiene que liberarlos de las cargas para que vuelvan a crecer, para que vuelvan a ser rentables y entonces cobrar los impuestos. Pequeño agricultor, pequeño ganadero, pequeño pescador, artesano, 0 impuestos, salvo impuesto a la renta, para que se desarrollen. Si ganan, que paguen, por supuesto. Si ganan, que paguen. Ese impuesto no se elimina. Luego, pequeño campesino, pequeño ganadero. Vea usted los precios del ganadero y del agricultor de Colombia o de Perú. Precios bajos, ganan plata. Los ecuatorianos, precios altos, pierden plata. ¿Por qué? Por el chorro de impuestos directos o indirectos que le ponen. Aquí usted va a importar un pequeño tractor, un rompló. Le cobran el 5% salida de capitales, como que si usted estuviera sacando la plata a una cuenta corriente del extranjero, cuando está adquiriendo un bien que viene a servir para dar trabajo, para dar producción. Semilla gratis al pequeño agricultor. Vea cuánto produce el arroz por hectárea en Perú. Mire cuánto produce en el Ecuador. Y está prohibido, parece mentira, está prohibido importar semillas de alto rendimiento, que debe darse gratis al pequeño. Estoy hablando del pequeño, que tiene plata, que la pague, pero que le dejen importar. Ganadero. Usted tiene un pequeño hato de ganado, un toro viejo, que no rinde desde el punto de vista reproductivo, se cruza con la madre, con la nieta, que es perpetuo de ganado, puede salir de allí. Una pajuela de inseminación artificial vale $35, $40. De un toro del King Ranch de los Estados Unidos que puede valer $500,000, $1 millón. Usted se imagina lo que sería inseminar, la cantidad de carne y de leche que produciría eso. 1 millón de vacas en el Ecuador, 40 pinches millones de dólares. La mitad del avión presidencial. Cuando los presidentes pueden viajar si quieren en primera, yo fuera presidente hubiera viajado en económica, digamos, porque con la plata del Estado hay que ahorrar, con la propia uno puede hacer lo que le da la gana, es otra cosa.
¿Qué quieren los pescadores artesanales? Un buque laboratorio que les indique las manchas de pesca, cómo rotan, y que le diga a su familia dónde están, porque esa pobre gente sale con la bendición de Dios y en la familia. Nadie sabe si se los tragó el mar o los mataron los piratas. ¿Qué quieren los alcaldes, los prefectos, los presidentes de juntas parroquiales? Algo muy simple: dejen de quitarles la plata que corresponde a los ciudadanos, que no es plata del Estado, es plata que el Estado recauda y debe devolver, y se la coge. ¿Y quién es la primera víctima? Mire usted cómo es la vida hoy día de ese centralismo. Quito es la ciudad a la que más le deben, y no le deben, la ciudad a la que más se le han apropiado de la plata. El IVA, lo mismo, IVA de las universidades privadas, particulares, de los exportadores, de los gobiernos autónomos centralizados, se los cogen. La plata del seguro social, que es nuestra, ya hemos hablado, no lo quiero repetir. Y una oferta tecnológica, que la voy a valorizar en lo que cuesta. Crédito barato, por supuesto. Una de las cosas en las que Guillermo Lasso ha demostrado que está listo a comprender y a resolver problemas. La banca extranjera tiene que venir al Ecuador a competir en igualdad de condiciones con la banca local para bajar las tasas de interés y abaratar la producción en el país. No caben monopolios ni oligopolios aquí. Muy bien, la oferta tecnológica, les dije que valía 150 millones de dólares, un 200avo, la 200ava parte de un presupuesto de 30.000 millones, que hoy día es 35.000 millones. Me estoy quedando corto, estoy aspirando a que el nuevo gobierno corte el presupuesto del Estado, que debe ser un instrumento de desarrollo y no un listado de pago de deuda externa y de pipones. Y cuando digo pipones, digo a los que son pipones, porque la mayoría de la democracia, de la burocracia, cumple con su deber. Esa es la verdad. Jaime, acabo enseguida. con tranquilidad. 90 minutos gratis de internet gratuita en 40.000 puntos en el país. Si no hay conectividad entre los ecuatorianos, no hay siglo XXI. Esa es la revolución del siglo XXI, no la pobreza del siglo XXI, que es el socialismo del siglo XXI. Atado a eso, usted baja y sube gratuitamente una aplicación de su teléfono celular para controlar, con un tensiómetro que se le entrega y un aparato para medir el oxígeno, una sangre que se le entrega para controlar presión arterial alta, diabetes, obesidad, y tener un diagnóstico en el organismo central gratuito las 24 horas del día. ¿Dónde existe eso? Vayan a Colombia, ahí existe, para no viajar más lejos, donde existen otras cosas a las que todavía no podemos aspirar por falta de dinero. Tercero, 400.000 computadoras. Lo pasado, el servicio de salud va a los 600.000 hogares más pobres, 2.400.000 personas pobres. 400.000 computadoras familiares, 1.600.000 personas pobres servidas, gratis, con conexión gratuita de internet, no con tiempo limitado, para que usted tenga teletrabajo, que es una de las herencias, quizás de las pocas, de la única positiva del coronavirus, porque el teletrabajo no debe morir con el virus, es una modalidad de trabajo que debe continuar para los que mutuamente quieran usarlo. Teleemprendimiento con programas, y los jóvenes saben de lo que estoy hablando, Khan Academy, Excel, para que si no tienen trabajo, usen su ingenio, sus conocimientos para rebasar su ciudad, su provincia, hasta su país. ¿Cómo nació Apple? En un garaje nació Apple. O sea que aquí no estamos inventando cosas. Teleentretenimiento, la gente tiene que pagar para ver un buen partido de fútbol. Tiene que pagar para ver una buena película. Tiene que pagar para, ahora que es lúdica, la gente que le gusta juegos que no son de azar, sino de diversión, tenerlos a la mano. Duolingo es un programa gratuito para aprender inglés. El que sabe inglés tiene abiertas otras puertas. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer. Y eso, al igual que la consulta popular, lo ha aceptado Guillermo Lasso. Por eso lo hemos apoyado a él. Pero mantenemos listas separadas, porque nuestra propuesta es propuesta de la lista 6, la propuesta. La lista 21 tiene su espacio,
una rivalidad cordial, ellos defienden su espacio como lo defienden democráticamente otras listas, porque hay que haber propuestas. ¿Por qué se nos puede creer? Por dos motivos, porque gran parte de eso lo hemos hecho en esta ciudad. No todo, porque no hemos sido gobierno. Lo hemos hecho aquí. Y no, aquí tienen un colega, ustedes, Eduardo Mendoza, pregúntele si es verdad o no es verdad lo que yo digo. Más allá de muchas cosas más que no estoy nombrando en este momento. Segundo, porque estamos diciendo de dónde sale la plata. O sea, de 30.000 millones de dólares, no se puede encontrar 150 millones de dólares al año para servir al pueblo ecuatoriano. Guillermo Lazo ha ofrecido 1.000 millones a la agricultura, al 1%, y le dicen mentiroso. Mire, el Banco Mundial le presta a usted plata al 2% para el pequeño agricultor. Si usted la entrega al 1%, usted pierde 1%. ¿Cuánto es 1% de 1.000 millones? El 10%, 100 millones. El 1%, 10 millones. 10 millones de dólares. ¿Qué son 10 millones de dólares? Para reverdecer la economía en el campo, en la ganadería y en la agricultura. ¿Usted sabe cuánto gasta Estados Unidos en subsidiar la agricultura? 1.000 millones de dólares al día. ¿Sabe cuánto gasta la Unión Europea? 65.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque no hacerlo les cuesta más. Los subsidios son herramientas de trabajo. Y para ser claro y terminar, los subsidios en el Ecuador deben suprimirse para el contrabandista y para el rico. Totalmente suprimidos para el contrabandista y para el rico. Deben focalizarse. El transporte público tiene que ser subsidiado. Usted no le puede pedir a un hombre que si tiene la suerte de trabajar y de ganar $400, pague 6, 7, 8 pasajes, porque la familia también tiene que transportarla y gaste el 20 o el 25% de sus ingresos en transporte. El pequeño agricultor y el pequeño ganadero y el pequeño pescador tienen que tener diésel barato. Tienen que tener diésel barato para compensar todas las injusticias que les hacen, que no los dejan progresar. La bombona de gas del pobre tiene que mantenerle el precio. Al resto, esos tanqueros enormes que se llaman de contrabando al Perú, a eso hay que cobrarle lo que vale el gas. Y hoy día no se lo cobran por intereses. De manera que eso es lo que se puede hacer. Ahora, como en la agricultura, ¿no? Si usted siembra arroz, o siembra papa, o siembra maíz, en 4 o 6 meses usted cosecha rápido. Si usted siembra cacao, hoy hay variedades de 3 años, antes eran 5 años, se demora algo más. Si usted siembra teca, se demora 12 años o 13 años. Hay que hacer todo, pero que se puede cambiar, que se puede lograr la prosperidad, con una fórmula sencilla, que yo se la usé, ya creo que la repetí y la vuelvo a decir. No hay otra forma de gobernar que tener cerebro, corazón y cojones, las 3 C. Y en el caso de las mujeres, CCA. Cerebro, corazón, que le sobra, y agallas, que no le faltan. Jaime, me recuerdo una frase suya que me impresionó hace algunos años y que escuchándolo es al lugar totalmente. A la gente la política le fastidia, la gente quiere bienestar. Yo coincido plenamente con usted, la gente quiere bienestar. La politiquería, que es en lo que han convertido la política la mayoría de los políticos ecuatorianos y del mundo también, esa es la verdad. Jaime, hay muchas encuestas actualmente, hay muchas encuestas y la gente se basa en unas y en otras. ¿Se puede creer en las encuestas, Jaime Nebot, con su experiencia? Depende de las encuestas, primero. Segundo, mucha gente hace encuestas y las divulga para engañar a la gente. Tercero, las encuestas no hacen a los candidatos ni a los hombres. Los hombres y las mujeres candidatas y sus propuestas serias hacen las encuestas. Cuarto, las elecciones son como el fútbol. No se ganan el día antes del partido, ni se ganan o se deben ganar en el tapete. Se ganan en la cancha y vamos bien. Y vamos bien. Mientras usted le diga al pueblo la verdad, perdóname la expresión algo grotesca, cuando uno está jodido, el entendimiento se le ilumina. Uno empieza a pensar cómo salir de esa situación. Y quiere salir de la situación. Es cuestión de demostrarle el camino.
El pueblo lo va a recorrer y va a llegar a la meta si tiene gobernantes que lo guíen, que lo dejen, que lo ayuden y que le abran ese camino. Finalmente, por favor, el comentario y la última pregunta de Alan Catey, para concluir con este interesante diálogo. Alan, por favor. La situación económica es una situación muy compleja, como la hemos visto, y ciertamente la pandemia lo que está haciendo es llevando los niveles de pobreza del país a donde estábamos en 2005. Todo el avance que se logró a lo largo de estos últimos 15 años, básicamente se ha perdido tanto en la pandemia como en la crisis que viene manteniendo el país en los últimos 4. Para salir de la crisis, obviamente es indispensable la captación de inversión extranjera. En los últimos 12 años, desde 2008 acá, Ecuador ha recibido algo más de 10.000 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa. En ese mismo plazo, nuestros vecinos, Colombia, Perú, han recibido por sobre 100.000 millones de dólares cada uno. Lamentablemente, los instrumentos de seguridad jurídica que son indispensables para poder proponer siquiera una inversión a una empresa seria del exterior en el Ecuador han sido totalmente desmantelados y no hay visos de que al momento siquiera se empiece a tratar de reconstruir ese tejido indispensable de confianza que cualquier inversionista va a exigir. ¿Cuál es el camino que se debería seguir en este sentido? 2 precisiones, Alan. La primera, si usted mide el Ecuador al 2006, no al 2005, 2006, antes del socialismo del siglo XXI, usted va a notar que la pobreza era menor y el crecimiento era mayor. Y luego es cuestión de revisar las estadísticas, pero las estadísticas no mienten. Y eso que son hechas por el mismo gobierno, digamos, que ya es bastante para analizar las cosas cuando la información proviene del interesado. En segundo lugar, usted lo ha dicho con mucha claridad. El Ecuador recibe en 10 u 11 años lo que Colombia y Perú más reciben en un año. Y otra precisión, esos países no tienen moneda dólar, tienen moneda local. Especialmente Colombia, con graves devaluaciones. Controlada, no es tipo Venezuela, no es tipo Argentina, pero tienen devaluación. Eso quiere decir que si un extranjero trae $1 millón y la devaluación es el 20%, pierde ese año de capital $200.000, le quedan 800. Su ganancia empieza a partir de una pérdida inicial por devaluación, que en el Ecuador no existe. Este país debería ser un mercado muy atractivo para capitales, porque tiene dólar, porque si usted coloca la plata en una banca sana, hasta el momento por lo menos ha ganado 600 millones de dólares en los últimos tiempos, en el último año. Usted coloca la plata 366 días, usted recibe tasas del 8%, no paga impuesto a la renta, debería ser un gran mercado de atraer capital. ¿Por qué no viene el capital? ¿Cómo va a venir el capital? Aquí no hay seriedad, aquí se firma algo y al día siguiente se desconoce. Aquí no hay recién, costó mucho esfuerzo poner en vigencia un arbitraje internacional. ¿Quién va a venir al país que quiere ser juez y parte al mismo tiempo y con la trayectoria de la justicia ecuatoriana? Mire todos estos actos demagógicos, cuánto le están costando en sentencias que se vienen contra el Ecuador. Cientos y miles de millones de dólares. En la época del bla, bla, bla y de la mentira eran plausibles para muchos. Y ahora aplauden también que se agrave la pobreza del pueblo. Porque el pueblo es el que se empobrece cuando se empobrece el gobierno. ¿No es cierto? No hay estímulos.
Acaban de pasar una ley a la que nosotros nos opusimos. La gente, alguna gente, incluso empresarios, lo incomprendieron. Declaran 10% más de dividendo en materia de impuesto a la renta a los dividendos de empresas extranjeras. Ni que este país fuera por el país productor de la última Coca-Cola del desierto. Cuando usted va a un país, usted al menos aspira a que lo traten igual que a los nacionales. En el fondo, el inversionista aspira beneficios para venir. Beneficios para venir. Usted lo castiga por venir. ¿Quién va a venir? Ese es el problema del Ecuador. Usted no puede trabajar con un gobierno mentiroso, con un gobierno que no respeta la seguridad jurídica, con un gobierno que no da certeza jurídica, con un gobierno que no da estímulos, pero sí estimula el contrabando con el subsidio. Señores, créanme que aquí no hay magia ninguna. Esto es la buena política es la aplicación del sentido común a la época actual. Eso es todo el tema. Y eso es lo que hay que hacer en el país. Ahora, ¿alguien cree que al día siguiente de un desastre ya llegamos al paraíso? Bueno, será el paraíso perdido de Milton, digamos, porque al del Ecuador se llegará trabajando. Pero que se puede ir mejorando día a día, se puede. Y esa imagen de progreso hace que el inversionista anticipe los resultados y venga aún antes de tenerlo. Así como anticipa también la desgracia y se va antes de llegar al abismo. Esas son cosas que en economía no se discuten, porque son cosas de sentido común. Lo que pasa es que créanme que es bien difícil encontrar aquí gobernantes, y especialmente en el área de las finanzas, que tengan sentido común. Porque no tienen. Su aspiración es irse a trabajar en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial. Esa es la aspiración. Al país no le importa un carajo, perdónenme la expresión. Y eso no es de izquierda ni derecha, es una religión. Yo he visto gente de derecha y gente de izquierda, piensan igualito todos. Pues están pensando en ellos, no piensan en los ecuatorianos. Acuerdos con el fondo. Yo no critico el Fondo Internacional, Monetario Internacional, por la cantidad de plata que presta, que es mucha. Por los intereses bajos que cobra. Por el plazo que es largo. La pregunta es, ¿y las condiciones? ¿Cuántos acuerdos con el Fondo Monetario se han cumplido? Ni uno se ha cumplido, ni uno. Porque las condiciones son social y económicamente imposibles. Entonces le dan el primer desembolso, segundo desembolso, vienen, revisan, no se ha cumplido nada porque no se puede cumplir. Y yo diría porque no se debe cumplir tampoco. Porque aquí no vamos a trabajar para pagar la deuda externa, hay que crecer y trabajar para generar riqueza que permita pagar las deudas. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? No digo que vaya que pagar las deudas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. No me parece tan difícil, francamente. Pero hay que romper con estos moldes de lo que usted empezó muy bien describiendo como un Estado fallido. Este Estado ecuatoriano está enfermando de muerte y de pobreza a los ecuatorianos. El Estado está mal concebido. Sus resultados son pésimos. Sus trabas son peores. Y por eso la pobreza galopante, que todavía no tiene freno, porque el caballo está desbocado hacia el abismo. Hay que parar, serenarse, dar la vuelta e ir a la pesebrera de la pobreza, que es la que albergue, no a la pesebrera de la prosperidad, que es el verdadero albergue. Muchísimas gracias a Jaime Nebot por esta intervención, y queda claro que el sentido común es el menos común de los sentidos para muchos políticos ecuatorianos. Queremos agradecer a Jaime Nebot por esta apertura, este muy interesante diálogo que nos ha permitido conocer varias facetas adicionales a las entrevistas tradicionales que él usualmente brinda a los medios de comunicación. Agradecer a Wilson Moposita de Radio Sonorama, Eduardo Mendoza de Radio I99 y Alan Catey de Radio Sucesos y Telesucesos. Y mi querido Jaime, estaremos en una próxima oportunidad conversando abiertamente de varios temas adicionales. Con todo gusto, muchas gracias por esta entrevista a todos ustedes, distinguidos periodistas y amigos, y sobre todo a quienes estoy seguro que nos han escuchado a lo largo y ancho del Ecuador, y espero que de este diálogo haya quedado algo positivo para saber que en la mano uno tiene el futuro. El día que vota,
y no solo el día que vota, después, cuando uno hace valer su opinión e interviene y logra que el gobierno obedezca al dueño de la democracia, que es el pueblo ecuatoriano. Efectivamente. Muchísimas gracias. Y nuevamente con ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV Más, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.